Bien, entonces vamos a empezar a hablar hoy de un tema que, bueno, pues tiene mucha novedad en el sentido de que, bueno, casi todos en algún momento hemos estado en las redes y hemos estado revisando temas, actualizándonos y, bueno, pues queríamos tocar este tema y más bien de alguna manera recibir las experiencias de ustedes, uno como especialista en traumatología y realmente, pues, estoy seguro que muchos de acá tienen mucho más experiencia que yo en este tema en particular. En primer lugar, agradezco infinitamente la invitación al evento, a todo el cuerpo directivo y organizador, y bueno, pues espero aportar y no fallar en la confianza que han depositado en mí para el día de hoy. Si hay algún problema técnico o algo así, me avisan y bueno, detenemos sin problema ninguno. Por lo demás, vamos a hablar el día de hoy de lesiones de la rodilla, que considero que sigue siendo un desafío de toda la vida, pero bueno, en estos momentos sigue siendo un desafío para la cirugía por nuestra parte como especialistas en traumatología y ortopedia y en lesiones deportivas y bueno, pues también por supuesto para la rehabilitación. Es importante que el centro de esta charla pues estamos sobre la base de la biología del tejido ya y la rehabilitación basada en criterios más que, por supuesto, como mismo explicaba la doctora anterior, en experiencias aisladas en las que podemos tener diferentes experiencias, pero bueno, realmente la evidencia y todos los criterios aunados valen más en este sentido. En primer lugar, pues vamos a pasar la diapositiva. Perfecto. Bien, esta es la preocupación. El problema real es, doctor, la rodilla no es la misma. Ya no confío en ella, ¿ya? Y esto demuestra de que pueden existir cirugías perfectas, sin embargo, eso se difiere de rodillas funcionales. Por eso la percepción funcional del paciente es el verdadero resultado y por eso generalmente hoy por hoy en la mayoría de la evidencia científica y por supuesto de las investigaciones a diferentes niveles, se trata más bien de recibir el background del paciente, saber realmente cuál es la opinión del paciente sobre el resultado de su cirugía. Porque veíamos muchas investigaciones hace varios años en las que los cirujanos pues describían una cirugía perfecta, se veía una resonancia perfecta, una radiografía perfecta, todo sin ningún problema, prácticamente rozando lo perfecto. Sin embargo, el paciente no quedaba satisfecho con la cirugía. Y tanto así es que describíamos a veces técnicas, cambiábamos protocolos sobre la base de nuestra opinión, sin darnos cuenta que al final el paciente seguía sufriendo después de un procedimiento quirúrgico y después de una rehabilitación. La pregunta central, ¿por qué sigue fallando la rodilla, incluso cuando todo parece estar bien? Y bueno, pues es lo que pretendemos en el día de hoy dar respuestas con esta charla, teniendo en cuenta de que las lesiones de las rodillas son lesiones bien frecuentes en todas las consultas de ustedes, estoy seguro, y bueno, en la mía no es la diferencia. Las lesiones de ligamentos cruzados es más frecuente, por supuesto, en deportistas jóvenes entre 12 y 25 años, mientras que las meniscales representan un tercio de las consultas de la rodilla en el deporte recreativo, que cada día estamos viendo de que es más frecuente y que cada día tenemos más deportistas de fin de semana y deportistas que realmente no son deportistas profesionales, pero están prácticamente practicando el deporte a un nivel profesional en el fin de semana y es cuando realmente pueden aparecer este tipo de lesiones. Mientras que las lesiones condrales, independientemente de que no se les da mucha importancia, cuando hacemos artroscopías se reporta un daño articular del cartílago en más de un 60% de los pacientes o en aproximadamente un 60% de pacientes. Quiere decir que no es tan infrecuente como pensamos y bueno, pues las lesiones del cartílago terminan siendo un dolor de cabeza, ¿ya? Reflejo, alto impacto social, económico para el paciente y además funcional que va llevando un paciente relativamente joven, activo físicamente, a una discapacidad o una incapacidad en un futuro en edades avanzadas. El objetivo de esta charla es entender la biología de las principales estructuras fisiológicas y anatómicas de la rodilla, revisar la evidencia moderna
en cuanto al ligamento cruzado, menisco y cartílago y explicar por qué el calendario este que teníamos hace un tiempo, con el que nos casamos la mayoría, y cuando los pacientes llegaban a mi consulta, yo lo primero que les decía, bueno, pues usted empieza a rehabilitarse a tal tiempo, empieza a practicar deporte a tal etapa y se va a reincorporar a sus actividades habituales en tal fecha. Y teníamos unas fechas ya bien definidas que, como vamos a ver, han cambiado. Presentar un modelo clínico práctico basado en criterios y alinear expectativas entre cirugía, fisioterapia y, por supuesto, nuestra razón de ser, el paciente. La rodilla es una articulación compleja, como todos sabemos, ¿ya? Y no vamos a entrar quizás en detalles de anatomía y fisiología que ustedes conocen perfectamente. Sin embargo, sí debemos señalar los cuatro tejidos principales, las cuatro biologías, los cuatro pilares de la rodilla, que bueno, por supuesto, ahí está número uno el hueso, los meniscos, los ligamentos y no por último el cartílago, independientemente de que existan otras estructuras, que todas estas estructuras se relacionan, que es una estructura mucho más compleja, como todo lo que creado por la naturaleza, pues evidentemente, pero vamos a enmarcarnos quizás en esta estructura por una manera didáctica y una manera más fácil de explicar el, el tema en cuestión el día de hoy. El fallo de uno, quiere decir el fallo de uno de estos pilares o de uno de estos elementos, pues afecta a la mecánica completa. Ni siquiera afecta al otro o afecta a dos. Generalmente es muy difícil que se dañe un menisco y no afecte un ligamento y no afecte a la misma vez el cartílago, porque entonces al fallar el menisco, pues genera inestabilidad, el ligamento se tiene que solicitar más, el cartílago sufre mayor fricción y por supuesto, a la larga, el hueso subcondral también se afecta. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema perfecto donde si se falla uno de los engranajes de, de esa maquinaria, pues evidentemente afecta el resto de la maquinaria. Por eso, un solo protocolo no sirve para todas las lesiones. Quiere decir de que nos enmarcamos a veces en una sola lesión y solo nos concentramos en ellas y sin embargo no nos damos cuenta la repercusión que tienen las diferentes lesiones. Ahora, en la biología comparativa de los tejidos, pues podemos hablar de que quizás la palabra, el tema, el kit de la cuestión, el santo grial de todo el proceso de regeneración, cicatrización y remodelación de los tejidos a diferentes niveles, no solo en la rodilla, es la vascularización. Y ahí es donde está el problema principal en las diferentes estructuras, donde, por ejemplo, en el caso de la rodilla, al tener una buena vascularización y llegar la sangre sin ningún problema, pues la cicatrización es excelente ya. Y hasta te perdonan errores. Si hay inestabilidad, y digo, si hay estabilidad, perdón, pues a veces el hueso termina regenerándose, remodelando, haciendo un proceso de reabsorción y remodelación, y con ese proceso, pues termina eh, dando una calidad de vida adecuada para el paciente y el paciente lo percibe así desde el punto de vista funcional. En el caso del menisco ya es heterogéneo, la cicatrización es un poco limitada porque como conocemos, sobre la base del menisco hay una zona roja y que a la que le llega una buena vascularización, mientras que para la parte interna pues existe una zona blanca que es avascular y que evidentemente las lesiones a ese nivel pues terminan siendo bastante difíciles de cicatrizar y de regenerar. Por lo tanto, estamos cambiando paradigmas de preservar siempre que sea posible esta estructura. En el caso del ligamento cruzado anterior es moderada, hasta cierto punto aceptable cuando es una lesión parcial, cuando es una lesión mínima. Sin embargo, sabemos que una rotura completa pues generalmente nos lleva a la plastia, a un injerto, y bueno, pues que es muy diferente a un ligamento nativo y que existen muchos problemas y que sigue siendo pues uno de los desafíos que tiene la cirugía y la traumatología y también la rehabilitación desde el punto de vista internacional. Y el cartílago, ahí entra entonces lamentablemente la oveja negra de todas estas estructuras. ¿Por qué? Porque es una estructura avascular, no le llega la sangre. Si no le llega la sangre, pues una lesión en el cartílago en muchas ocasiones no llegan los elementos, las estructuras, los diferentes medios de reparación para esta estructura y generalmente se nutre del líquido sinovial, como todos sabemos, y el líquido sinovial no cuenta con todos los nutrientes
minerales, vitaminas y estructuras que necesita el cartílago para regenerarse y que necesita el condrocito, además de que el condrocito está aislado en una matriz y al estar aislado en una matriz, pues no puede migrar a otro lugar a regenerar la lesión que apareció en otro lugar, por lo tanto no ocurre lo mismo que ocurre con la piel. Entonces, la cicatrización es muy pobre y eso hace de que generalmente las lesiones de cartílago no perdonan en este sentido. El hueso, como hablamos, es más agradecido. Si logramos una consolidación aceptable e incluso se pudiera lograr una consolidación excelente si existiera una buena reducción y una buena estabilidad ósea ahí a ese nivel. En este caso, las fracturas articulares, pues sobre todo de la rodilla, si evitamos el hundimiento, si evitamos la incongruencia articular, se protege el cartílago, pues en muchas ocasiones una rehabilitación con una carga progresiva, una movilización temprana, y no inmovilizar mucho tiempo para evitar la rigidez, la atrofia muscular y todos los factores que ustedes conocen negativos o secuelas que ocurren de la propia inmovilización, pues en muchas ocasiones los pacientes terminan agradeciendo y evolucionando favorablemente en este sentido. En el caso entonces de eh, el menisco, pues generalmente hemos pasado del deseo a la preservación. ¿Por qué? Porque generalmente el deseo de de todos los lesionados, sobre todo los deportistas de altos rendimientos, profesionales que viven de esta cuestión, es retornar lo más rápidamente posible a sus actividades habituales, retornar lo más rápidamente posible al terreno, a la cancha, al ring de combate, a donde sea que normalmente hacen sus actividades, y entonces ese deseo nos llevó a que hace muchos años, pues generalmente una de las prácticas más utilizadas era la meniscectomía parcial. Y esa meniscectomía parcial, pues permitía ese retorno rápido que exige el paciente, pero a la misma vez, a la larga, ya se ha demostrado que lleva a cierta microinestabilidad articular y esa microinestabilidad articular termina generando artrosis. Artrosis que después, pues entonces el paciente termina pagando bien cara la factura del retorno rápido. Por lo tanto, hoy por hoy se aboga más por una reparación meniscal o una conservación del menisco. Y sí es verdad que nos lleva un retorno más lento, pero un mejor futuro articular, y generalmente el mensaje moderno actual es preservar lo posible en este sentido del menisco, ¿ya? En un consenso entre Europa y Estados Unidos, tanto en el año pasado como en este año, de estas organizaciones que son generalmente las referencias en el mundo entero para las lesiones articulares, sobre todo de las rodillas, para las lesiones deportivas, la artroscopía, y no solo las referencias desde el punto de vista traumatológico u ortopédico, sino también tanto el ESCA por la parte de Europa como en el caso de la otra organización por la parte de Estados Unidos, sino también la organización o la asociación de fisioterapeutas americana o norteamericana que generalmente llegaron a un consenso, y ese consenso que incluso tiene dos partes, en este caso estamos enumerando ahí la parte 2 o estamos amplificando la parte 2 sobre tanto prevención como tratamiento no operatorio, además el retorno al deporte de los pacientes que tienen este tipo de lesiones, y entonces protocolizaron de alguna manera, llegaron a un consenso de cuál debían ser los criterios, y basado en tiempo más criterios funcionales, pues llegaron a tener en cuenta de que hay que considerar el dolor, el derrame, la fuerza, el rango, la función, y que no existe una única rehabilitación válida para todas las suturas, en este caso de meniscos, ¿ya? Y que por lo tanto, pues se convertía en un tema un poco complejo porque había que personalizar tanto la terapia como todos estos criterios a cada paciente y a cada lesión. ¿Por qué fallan en este caso entonces no solo la parte de los meniscos, sino las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior? Bueno, pues ya está demostrado que ese almanaque o ese calendario que teníamos de que a los 6 meses ya el paciente estaba en la cancha, pues era algo errado, apurábamos al paciente y no se logra un retorno satisfactorio del paciente precoz. Pues generalmente si lo logramos antes de los 9 meses o lo apuramos antes de los 9 meses, pues hay hasta un 7 veces mayor riesgo de que ocurra una lesión o una ruptura
o se termine afectando otra estructura de las estructuras estabilizadoras de la rodilla por tal de apoyar ese ligamento cruzado que no se ha insertado o no ha logrado una buena incorporación biológica al resto de los tejidos. Tanto a esto se suma el déficit de la fuerza, tanto de cuádriceps como de isquio, la kinesofobia que generalmente le queda a los pacientes y que genera una biomecánica alterada con una simetría tanto de los músculos y desequilibrios musculares y que interfieren en la desaceleración y los cambios de dirección y no cumplir criterios funcionales mínimos que ya están descritos y que están promovidos desde el 2020 aproximadamente. En el caso del ligamento cruzado anterior, como ya lo acabo de mencionar, se acabó el fin del mito de los 6 meses, ¿ya? Esto pudiera discusión, todos tenemos experiencia, tenemos pacientes que incluso hemos operado y bueno, pues han regresado a la cancha mucho antes, es parte de esta personalización, pero también si seguimos a estos pacientes y le damos el tiempo, nos damos cuenta de que este mito de los 6 meses está completamente ya desactualizado, que menos de 9 meses representa, como ya mencionamos, 7 veces más riesgo de una rotura y que la mayoría retorna entre 9 y 12 meses y eso garantiza de que generalmente se logre una buena biología del injerto, una buena reincorporación de ese injerto y que el calendario no predice la recuperación, sino precisamente la evaluación del paciente sobre la base de estos criterios biológicos, ¿ya? Esta guía APETAR, que fue publicada generalmente en la revista británica de medicina del deporte, pues generalmente desde el 2023 dio aspectos que son importantísimos a la hora de evaluar si un paciente pues tiene criterios para progresar de fase en fase. Fíjense, no estamos hablando ni siquiera del paciente regresar a su actividad deportiva o a su actividad habitual, sino simplemente la progresión. Y es importante tener en cuenta la fuerza, la parte neuromuscular, el gesto deportivo y la psicología del paciente, incluso por esta kinesofobia que estamos mencionando en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ellos promueven que los criterios mínimos de retorno satisfactorio del paciente, en el caso del ligamento cruzado anterior, es que tengan una fuerza mayor de un 90%, con un hop test mayor de un 90% también, que el paciente no tenga derrame y eso se haya evaluado en las primeras sesiones y se haya controlado para que no aparezca en esta lesión, en este periodo, dolor menor de 2/10, con una alineación y un control adecuado y sobre todo una confianza psicológica porque ya se ha demostrado que si el paciente no tiene esto, pues evidentemente termina a veces atentando en contra de la buena recuperación y rehabilitación. Incluso cumpliendo los criterios, pues lo más seguro es entre 9 y 12 meses, como estamos conversando en esta lesión. Ahora, el cartílago, como hablamos, es el tejido que marca el ritmo. ¿Por qué? Porque desde Hipócrates y desde los primeros historia de la medicina y los primeros baluartes de la historia de la medicina, pues generalmente han visto el cartílago como eh, el problema sin solución prácticamente, el desafío más grande que tiene. Y es precisamente por esta cuestión que hablamos de la vascular y que no tiene riego sanguíneo, por lo tanto su cicatrización es pobre, ¿ya? ¿Qué técnicas tenemos actualmente para trabajar el cartílago? Bueno, pues por una parte tenemos las microfracturas, donde se toma una lesión condral pequeña y esta lesión condral, pues se le aplican o se le practican pequeñas perforaciones que lleguen hasta el hueso subcondral. Ese hueso subcondral, pues termina liberando parte de su contenido, dentro de ello, pues contenido de la médula ósea, y eso garantiza de que exista un coágulo, que ese coágulo después genera una fibrosis y esa fibrosis y cicatrización genera un fibrocartílago. Pero ojo, nunca llega a ser igual que el cartílago anterior, nunca llega a ser igual que el cartílago hialino y no se llega a recuperar lo suficientemente el paciente. En ocasiones quedan molestias, queda cierta sensación de bloqueo articular o de limitación o de molestia de algún tipo. En ocasiones se generan derrames postquirúrgicos, en fin, de que y hay pacientes en los que ese cartílago nunca llega a tener las características del cartílago original, ¿ya? Por lo demás, entonces están también los implantes de OATS, donde se toman pequeñas
porciones o pequeños cilindros de hueso subcondral conjuntamente con cartílago de una zona de descarga, por ejemplo, del túnel intercondilio, y se pasan entonces a una zona del cóndilo de carga y terminan pues cubriendo esa lesión en la articulación y terminan pues en muchas ocasiones ayudando a suplir ese defecto del cartílago. Ahora, en este sentido, evidentemente, igual no llega a ser nunca como el cartílago ideal y en ocasiones pues existen también complicaciones. Y las últimas generaciones generalmente pues son los trasplantes autólogos de condrocitos, incluso en la última etapa o en la última generación se incluyó matriz, donde simplemente se toma una muestra de cartílago, esa muestra se lleva a un laboratorio, en ese laboratorio, pues entonces se genera como un crecimiento de esas células de condrocitos y generalmente pues entonces se logra sembrar, cosechar, recoger esos condrocitos y luego volverlos a colocar a nivel de la lesión. Se darán cuenta de que esto es una técnica que también es costosa, que es compleja, que requiere un grupo de condiciones importantísimas desde el punto de vista técnico y exigentes y que además pues entonces no garantizaba en la primera generación terminar pues, pues después vino, incluso se usa en ocasiones que se está ayudando a que y después se cubren esos condrocitos que ya se hace sintética y se le coloca para evitar de que se vayan a liberar esos condrocitos y de alguna manera pues entonces lograr una. Esto lleva una rehabilitación lenta y precisa. Y generalmente hay que evitar sobrecargas tempranas porque al final entonces lo que hace es que en vez de estimular la regeneración de esa zona y del cartílago, lo que termina es no siendo efectivo y no siendo eficaz para el paciente. Hay tiempos orientativos para esto ya y además, pues como le explicaba, también existe el tamaño de la lesión. En dependencia del tamaño de la lesión y los tiempos ya que el paciente tenga desde la lesión diagnosticada y si es posible desde producida la lesión, pues entonces se elige entre la microfractura, entre los OAT e el injerto o entre el injerto con matriz, que generalmente es el que se puede hacer más. Por supuesto, existen otras técnicas. Hoy por hoy también incluso existen trasplantes, a veces se puede trasplantar hasta un cóndilo completo del fémur y realmente de cadáveres y de bancos se puede realizar este tipo de técnicas, pero también son técnicas bien costosas, bien demandantes desde el punto de vista quirúrgico y donde la mayoría de los pacientes lamentablemente no tienen eh, acceso a este tipo de técnicas. La probabilidad de retornar al nivel previo es menor, por supuesto, en la más simple, en la más sencilla, en la más fácil, pero irónicamente pues es la menos efectiva y bueno, pues también es la menos costosa, pero lamentablemente el paciente termina a veces no evolucionando como uno espera. Por lo tanto, tiempos mínimos orientativos y como recalcamos en esta diapositiva, no prometer al paciente en este sentido una recuperación exactamente en este tiempo. En muchas ocasiones cuando los pacientes llegan a mi consulta y me preguntan, bueno, ¿y en qué tiempo estaré haciendo ya tal actividad? Y siempre le digo, depende, ¿ya? Porque depende precisamente de las características previas del paciente antes de la lesión, si era un paciente que practicaba deporte, que tenía buenos estilos o un buen estado emocional y es un paciente que hacía ejercicio y tiene una buena memoria muscular. Y cuando vienes a ver, todo esto va generando de que el paciente pues se recupere mucho más rápido y que la rehabilitación sea mucho más o te sorprenda el resultado, ¿ya? Y bueno, pues existen otros pacientes que, bueno, por supuesto, depende de la cirugía, lo efectivo, ¿no? La calidad con que haya quedado, ya sea el implante, ya sea la reparación, lo que sea. Y por supuesto depende también muy importante de la rehabilitación. Y en ese sentido, pues por supuesto siempre me toca felicitar a todos los fisioterapeutas que hacen su trabajo día a día y que se empeñan cada día en ser mejores, porque como yo incluso lo he conversado con algunos colegas,
y trato de reflexionar con ellos en ese sentido. En muchas ocasiones he tenido cirugías que no queda satisfecho con el resultado y sin embargo una buena fisioterapia es capaz de salvar ese paciente y salvar el resultado de la cirugía y sin embargo a veces he tenido cirugías que han quedado perfectas y si el paciente no acude adecuadamente a la fisioterapia, no se cumplen los protocolos como deben ser, pues lamentablemente los resultados no son los mejores, ¿ya? En este caso, bueno, pues ahí tienen la tabla con los tiempos de retorno mínimo en el caso del ligamento cruzado anterior, 9 a 12 meses, y al lado la evidencia que generalmente lo respalda, la más actualizada. En el caso de menisectomía, pues puede retornar más rápido, pero ya hemos hablado de que también es la que después, a la larga, se paga un mayor precio en cuanto a degeneración articular. Y bueno, en la reparación meniscal, 6 a 9 meses, que se estaba entrando, tenía pacientes con reparaciones meniscales que a veces a los 3 meses ya estaban de nuevo en la cancha y ya se está viendo cada día más de que esos pacientes a la larga terminan teniendo complicaciones y en el caso del cartílago, pues entonces en dependencia del tipo de lesión es variable entre 6 y 12 meses o más, ¿ya? Estos tiempos, como lo claro al final, deben ser más bien para el equipo, no para el paciente. Y a veces cuando uno le dice al paciente, no, en 3 meses ya estás en la cancha, si no lo cumples, el paciente entonces se deprime, se afecta emocionalmente, porque ¿qué me pasa a mí? Porque en algún momento y sobre todo si al final pues le hacemos responsables al paciente por ese resultado y si te adelantas o lo cumples realmente, pues a veces el paciente sí te ve como que cumpliste con tu palabra, pero después en algún momento, como hemos visto durante toda la conferencia, pues el apurar no está dando buenos resultados y a la larga el paciente termina pagando las consecuencias de toda esta cuestión. Los errores más comunes en la rehabilitación es la carga tardía por miedo, hay un retraso funcional. Todo esto que estamos hablando de algún momento, pues no apurarse, no quiere decir de no realizar las cosas en las fases en las que están descritas y que realmente, pues, esta carga temprana en un paciente que ya esté su tejido en condiciones de soportarla, pues sabemos de que evidentemente garantiza el estímulo de esa articulación y con eso, pues por supuesto que todos los mecanismos y todas las cascadas se desarrollen como debe ser. Ignorar el derrame, que es algo importante, no una rodilla, generalmente existe grandes profesores de la rodilla a nivel internacional que dicen de que generalmente el derrame articular es el llanto de una rodilla que está sufriendo por alguna razón, por decirlo de una manera clásica y un poco romántica, pero la verdad es de que un derrame es algo que siempre tenemos que considerar y no verlo simplemente como una inflamación banal, ¿ya? Recuperar rango sin control neuromuscular es importantísimo porque a veces todos sabemos la repercusión que tiene en saltar fases precisamente por este calendario que tenemos de, no, a los 3 meses le dije al paciente que iba a reincorporarse y no importa si me vuelo quizás la parte de la propiocepción, el equilibrio, la coordinación, porque tengo que ya tenerlo listo a los 3 meses y quedé con el equipo y quedé con el cuerpo técnico y cuando vienes a ver eso al final termina siendo un error garrafal. Técnica deficiente en la desaceleración y no evaluar la confianza psicológica que ya hemos hablado de que le damos mucha importancia a la cirugía, le damos mucha importancia a la calidad del implante, a la técnica que se realizó, al protocolo que cumplimos desde el punto de vista fisioterapéutico, pero no nos damos cuenta de que estamos tratando no una rodilla, estamos tratando un paciente que tiene esa articulación dañada y que también sufre, que también tiene emociones, que también tiene situaciones, que tiene problemas y que de alguna manera, pues si psicológicamente o emocionalmente no está en condiciones, ese paciente no te va a cooperar adecuadamente para una correcta recuperación y que generalmente pues nos va a llevar también a cometer errores. Dentro de ellos, el más común es confundir la mejoría clínica con preparación funcional. Y lo vemos en todo, lo vemos en lesiones musculares, en los que el paciente a la semana ya no tiene dolor y era en la unión musculotendinosa de los gastronemios con el tendón de Aquiles y como ya el paciente no se sentía dolor y tenía una mejoría clínica, pues le damos un voto de confianza, entre comillas, y lo mandamos de nuevo a hacer sus actividades habituales y en la práctica de deporte ese fin de semana, pues termina o desgarrándose más
o apareciendo una lesión a otro nivel. Entonces, sí es importante no confundir mejoría clínica con preparación funcional y llevar todas las fases hasta el final. Aquí, bueno, de alguna manera, en aras del tiempo, quizás no vamos a estar poniendo quizás los videos y demorándonos un poco más en este sentido, pero bueno, eh, comparábamos tres casos o tres casos clínicos principales. Un caso A, que era muestra de esto mismo que estábamos hablando, un paciente que se le practicaba una meniscectomía, como lo vieron en las primeras imágenes, y bueno, pues al hacer la meniscectomía, pues retornó a las 6 semanas, prácticamente a la práctica del deporte. Y bueno, pues generalmente desde que retornó el paciente, todo muy bien, retornó, rindió en su equipo como todos esperaban, como todos querían, como todos deseaban, como hasta él mismo quería, pero a partir de ahí, con el paso del tiempo, el paciente empezó a experimentar dolor crónico y una degeneración precoz, y fue una rodilla que se condenó a una artrosis temprana. En el caso B, pues era un caso que, a diferencia de esta meniscectomía, pues tuvo una reparación meniscal. Y bueno, por supuesto, la reparación meniscal hizo de que se tomaran todas las medidas, de que se tuviera más cuidado, de que el retorno no fuera tan precoz y el paciente retornara a los 8 meses. Y ese paciente, pues hoy por hoy no tiene ningún problema, ni ninguna manifestación, ni tiene ninguna queja. Sin embargo, en un caso C, pues el ligamento cruzado anterior estaba lesionado, se le hizo una plastia semitendinoso, y a los 7 meses, pues se reincorporó el paciente prácticamente entre 6 y 7 meses, y hubo una rotura. Y hubo otro paciente del mismo equipo que no solo tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior, sino que también tuvo una lesión en asa de Valde del menisco, y eso generó un bloqueo articular. Y bueno, pues hubo que reintervenirlo, y ya la lesión no era solo el ligamento cruzado, sino también el menisco, que trató de ayudar a ese ligamento cruzado a cumplir la función que lamentablemente no lo habíamos puesto en condiciones de poderla cumplir. El atajo más rápido suele ser el camino al fracaso. Por lo tanto, como en esto, y como todo lo biológico, pues en muchas ocasiones hay que tomarse el tiempo que necesita la naturaleza. ¿Ya? Los roles del equipo y la decisión compartida es lo más importante. En cada momento, ya sea en el postoperatorio, en la fase media o en el retorno a la actividad, pues tiene que haber un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo entre el cirujano, el fisioterapeuta y el paciente. Y cada uno, en cada una de las fases, tiene su factor o su papel fundamental dentro de toda esta actuación, que ahí está descrito en esa tabla. Como el cirujano en la primera fase, pues debe decir qué restricciones tiene el paciente acorde a las condiciones en las que dejó él la articulación, y que solo él sabe cómo quedó esa plastia, o cómo quedó esa sutura de menisco, o cómo quedó esa lesión de cartílago reparada. Y solo tiene él esos elementos para poder decir, bueno, este paciente se puede reintegrar un poco más rápido, puedes darle un poco más rápida la fase, o no. Lamentablemente, perdón, es un paciente que lo tenemos que demorar un poco más, ¿ya? Y el fisioterapeuta controlar los síntomas que aparecen en el postoperatorio, ese derrame articular, ese dolor, esa rigidez, esa atrofia muscular, todas estas cuestiones, pero sobre todo hacer un control de síntomas para que el paciente sienta de que está avanzando, ¿ya? Y el paciente se comunique con ambas partes, que a veces lamentablemente no existe comunicación. Hay pacientes que se operan, y sobre todo cuando es en algún tipo de instituciones, pues, o medicinas de algún tipo, o en algunos protocolos, pues a veces ni siquiera tienen convenio o tienen comunicación con sus tratantes. Y cuando llegan a las salas de terapia, estoy seguro que todos son testigos de eso, pues uno le pregunta cuándo le dijeron que debería comenzar, o cuándo podría hacer esto, o cuándo podía apoyar, o cuándo podía ya soportar carga, o simplemente la movilización, cuando se empieza, y no tienen esos detalles. Y el cirujano, pues lamentablemente no existe esa comunicación, que es importante. En la fase media, pues ya el cirujano empieza a autorizar, el fisioterapeuta empieza a poner en práctica su técnica, sus cargas, su propiocepción, todo lo que sabemos, la coordinación, el equilibrio, todo lo que debe, la fuerza muscular.
Y bueno, pues el paciente tiene que irnos dando un reporte honesto de cómo se va sintiendo. Y bueno, por supuesto que ya a la hora de regresar, pues los criterios tanto del cirujano como las pruebas funcionales del fisioterapeuta, ya sea con pruebas funcionales básicas, clásicas, o si tiene todas las condiciones con sensores y con todo lo que conocemos que se usa el día de hoy, pues pueda decirle al cirujano, bueno, sí, tendrás estos criterios, pero no creo que todavía el paciente esté en condiciones o sí está en condiciones a pesar de que crea que no. Y bueno, por supuesto, el paciente transmitir esa confianza. Sin esa alineación, sin ese trabajo en equipo, lamentablemente el fracaso en este tipo de lesiones es garantizado y lo vemos todos los días. Por lo tanto, existen cuatro pilares fundamentales en todos estos protocolos, donde el primero es la protección del tejido, por supuesto, que se regeneró, que se reparó, que se reacondicionó. Después, la carga y movimientos progresivos en sus manos, con un control neuromuscular, más los gestos deportivos, sobre todo en el paciente que tiene que recordar, que tiene que volver a hacer movimientos específicos en su práctica deportiva. Y bueno, por supuesto, con unos criterios objetivos de progresión que están establecidos y que, como hablamos, ya no es cuestión de calendarios. El tejido manda, el calendario acompaña. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y es importante explicárselo incluso hasta el paciente. A veces el paciente pues llega con un criterio en ese sentido y bueno, pues uno lo explica de que simplemente existen nuevos paradigmas, como es el caso de este paradigma de que antes a los 3 meses trota, a los 6 meses juega, y realmente hoy por hoy, cuando cumplas estos criterios, pues vamos a progresar. Ni siquiera estamos diciendo vamos a retornar, sino que vamos a progresar en cada una de las fases, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene? Pues ya está demostrado. Menos roturas, mejor función, más seguridad, rehabilitación individualizada. Y con esto pues se logran mejores resultados que los que hemos logrado hasta el momento y por los cuales hoy por hoy pues la estadística no es la que todos deseáramos, ¿ya? Por eso le digo de que generalmente al paciente, cuando llega a mi consulta, pues trato de, sin ser demasiado holístico, sin en algún momento no darle los detalles que necesita, sin conversar con él y explicarle los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, los tiempos reales y a la misma vez darle la esperanza que se merece, pues también soy bien cauteloso y le explico que todo va a depender de muchos factores, pero sobre todo de la respuesta que tenga su organismo y del apoyo que él nos pueda dar en su rehabilitación para obtener los resultados que se merece. Pero que aún así no podemos olvidar la cuestión de la naturaleza, ¿ya? Y a veces cuando le explico esto al paciente, sobre todo al que tiene menos nivel cultural, pues le digo, si sembramos X cultivo hoy, pues, ¿qué tiempo nos va a demorar en darle estos cultivos? Sobre todo cuando son pacientes que conocen de esta parte de la naturaleza, del campo y todas estas cuestiones, te dicen, por ejemplo, no sé, que cultivamos el maíz y que demora 8 meses por lo menos en uno poder retomar o cosechar ese maíz y poder aprovechar y poder recibir ese fruto, ¿no? Y yo siempre le explico, bueno, pues podemos de alguna manera abonar ese maíz para que nos dé un mejor fruto, nos dé un mejor grano y salga más tierno, más dulce, más sabroso, ¿ya? De alguna manera podemos pues echarle pesticidas o podemos utilizar algún producto químico para evitar de que ese maíz nos coja alguna plaga y se nos dañe la cosecha. Sí, es verdad, doctor, podemos hacer todo eso. Y al final les hago esta pregunta. ¿Podemos hacer algo o aplicarle algún producto o hacer alguna técnica que garantice de que si el maíz lo tengo que cosechar en 8 meses, lo coseche en 3? Y la mayoría de los pacientes ahí reflexionan y te dicen, no, doctor, podemos echarle pesticida, podemos echarle abono, podemos lograr una mejor cosecha, podemos evitar de que se nos dañe con una plaga, pero no podemos lograr acelerar el tiempo que la naturaleza ha destinado para ese cultivo. Y lo mismo sucede con estas estructuras y es el mensaje final que tenemos que llevarnos, ¿ya? Hay que explicarle eso bien claro al paciente y tenemos que tenerlo nosotros bien incorporado. No podemos acelerar procesos naturales, podemos ayudar
con la terapia que les realizamos, con la rehabilitación que le practicamos, podemos hacer el factor del abono y podemos hacer el papel del pesticida, pero no podemos acelerar un proceso natural que está escrito que ese tejido se repara en ese tiempo y que se repare en ese tiempo y aún así, pues es muy variable de un paciente u otro, porque a veces hay pacientes que cicatrizan o regeneran mucho más rápido que otros en dependencia de la edad, de las características particulares, de su genética, de sus enfermedades asociadas, de algunos hábitos tóxicos o no que tengan, de algunos hábitos de otro tipo, en fin, de que es multifactorial. Pero el proceso de cicatrización de cualquier tejido está descrito. Por lo tanto, los mensajes finales de esta charla en cuanto a la rodilla, es que, bueno, ya hemos hablado, existen cuatro biologías distintas, hueso, menisco, ligamentos, cartílagos, que la evidencia moderna exige rehabilitaciones más largas que las que anteriormente estábamos manejando y que hoy por hoy uno lo ve en cualquier lugar o en cualquier fuente de información, que no hay atajos en el retorno al deporte, que debemos cumplir con todas las fases y llevar al paciente de la mano por cada uno de estos procesos hasta llegar a ese retorno, pero a un retorno no que no sea efímero, que sea adecuado, que sea satisfactorio y que sea a largo plazo y que a la larga no le deje al paciente ninguna secuela, incluso cuando deje de practicar su vida deportiva, y que el éxito depende, por supuesto, de la comunicación, lo que estamos haciendo hoy, uniéndonos todos juntos en un mismo principio, en un mismo objetivo, que es entre el cirujano, el fisio y el paciente, pues lograr un trabajo en equipo de manera tal de que el paciente, que es nuestra razón de ser, reciba la calidad de atención y los resultados que se merece. Menos prisa, más criterios y mucha comunicación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o quieren discutir algún tema en particular, pues este es el momento, creo. Sí, si alguna persona tiene alguna pregunta, lo puede realizar en este momento porque aún tenemos unos 10 minutitos para poder intervenir. Bueno, al parecer no tenemos preguntas, así que muchísimas gracias al doctor Tejera por esta exposición tan completa y actual sobre un tema que sin duda forma parte del día a día de muchos clínicos en la región. El agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes una vez más por tenerme en cuenta, por la invitación y bueno, que este primer seminario sea el preámbulo y el inicio de un proyecto mucho más abarcador y más exitoso en todos los sentidos. Les deseo a todos unas bendiciones en todos sus proyectos, en todos sus deseos y lo que necesiten de mi parte, como siempre, a la hora.